Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si un trabajador firmó contrato por un salario mensual de 3 millones de pesos, al liquidar la prima de servicios, el empleador puede tomar como base del cálculo solo lo correspondiente al salario mínimo y asumir el excedente como beneficio o comisión mensual. Listo, Cristian, muchas gracias. Bueno, entonces aquí nos están hablando de la prima de servicios y nos hablan si existe la posibilidad de flexibilizar un poco la prima y entonces solamente pagarla por el salario mínimo y lo demás dejarlo por fuera. Entonces, hablemos un poco sobre la base para calcular la prima. La prima, recordemos, es una prestación social obligatoria. Todos los empleadores tienen que entregar la prima de servicios, no hay ninguna excepción. Y corresponde a un mes de salario por cada año laborado y esta se paga a más tardar la primera quincena el 30 de junio y el 20 de diciembre la segunda. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la prima de servicios? La prima de servicios se calcula teniendo en cuenta el factor salarial de la persona, lo que sea salario, lo que constituya salario. Y adicionalmente el auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte no constituye salario, pero la ley estableció que a pesar de que no constituye salario, se debe de incluir digamos que en el cálculo de la prima. Entonces, ese es lo primero que tenemos que tener claro. Todo lo que sea salario se va a tener en cuenta al momento de calcular las prestaciones sociales, la prima. Miren que ahí no nos está diciendo el salario mínimo, nos está diciendo todo lo que sea salario. Ahora, ¿qué es salario? Entonces, para responder esa pregunta, nos dirigimos al artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahí dice, palabras más, palabras menos, que el salario es todo pago que se entregue al trabajador como retribución directa del servicio, como contraprestación del servicio que presta el trabajador. Es decir, cualquier pago que se haga, sea en dinero o sea en especie, que se entregue en razón a la prestación del servicio, será salario. Independientemente del nombre que nosotros nos inventemos del pago, le pongamos un nombre extraño como para que no sea salario, independientemente de eso, porque en el derecho laboral hay un principio que es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces, todo pago que se le entrega al trabajador como contraprestación directa del servicio que éste está prestando, se considera salario. Y dentro de ese artículo 127 incluso nos habla como ejemplos de pagos que constituyen salario, nos habla de las horas extras, nos habla de los recargos, nos habla de las comisiones, nos habla de los viáticos, bueno, permanentes, que eso está más adelante en el código, pero que también constituye salario. ¿Listo? Entonces, frente a la pregunta de si el empleador podría tomar 3 millones, bueno, entonces voy a pagarle la prima solo sobre uno y entonces las otras dos son comisión. La respuesta es no se puede. Miren que esos 3 millones de pesos, según cómo está estructurada la pregunta, nos hace observar, nos hace pensar que los 3 millones son una retribución directa del servicio. Yo le estoy entregando, ese empleador le está entregando 3 millones al trabajador en razón al servicio que está prestando. O sea, quiere decir que esos 3 millones de pesos son salario. ¿Sí? Y como son salario, los 3 millones de pesos deben tenerse en cuenta al momento del cálculo de la prima. Si un empleador decide hacer esto que nos están preguntando, de solamente calcular la prima de servicios pues, bajo el millón de pesos que está el salario mínimo en este momento, y los otros 2 millones dejarlos por fuera, la consecuencia es que el trabajador más adelante podrá reclamar el valor de la prima que no le pagó como debía ser. Y eso además tiene no solamente el pago de esa prima, también hablamos de una sanción que es la sanción moratoria, que es un día de salario por cada día de retraso al momento de la finalización del contrato. Entonces, no se puede hacer este tipo de cosas. Para calcular la prima, nosotros debemos tener en cuenta todo lo que sea salario y lo que es salario conforme al artículo 127 es todo pago, sea en salario, sea en dinero o en especie, que sea contraprestación del servicio que presta este trabajador. ¿Listo?